podemos proceder pues, con el curso y hoy yo quería nomás explicar más o menos de qué se trata y pues qué vamos a hacer y empezar con algunos ejemplos y algunos recordatorios de algún material pues de álgebra que tal vez pues es conocido a algunos de ustedes, pero pues me gustaría nomás revisar algunos temas importantes, ¿no? Primero lo que quería pues recordarles es que yo voy a tener una página del curso, para el curso, pues es esta, ¿no? cadadr.org es mi página, ¿no? Y ahí pueden encontrar la página del curso y ahí van a encontrar más adelante las tareas y también mis apuntes, ¿no? Para las clases. Y pues, de momento ahí está nomás la introducción, pero en la introducción ya pueden encontrar las referencias y pues yo más o menos puse en las referencias casi todos los libros de la teoría de números algebraicos que me parecen relevantes para este curso, pero el, la fuente principal van a ser los apuntes de Peter Steven Hagen, que pues ustedes pueden bajar, pues esto va a ser la fuente principal para nosotros. No voy a seguir pues capítulo por capítulo y sección por sección esos apuntes, pero más o menos la filosofía que vamos a adoptar va a ser la de este libro, ¿no? De Peter Steenhagen. Y también les recomiendo de una vez, después de esta clase o pues durante esta clase, tratar de bajar el programa PARI GT, que va a ser el programa que vamos a ocupar para los cálculos, ¿no? Entonces, pueden buscar la página de PARI y porque vamos a usar este programa para hacer cálculos, para ver varios ejemplos, porque pues al principio obviamente vamos a empezar por ejemplos sencillos que se pueden hacer a mano, pero más adelante sí vamos a necesitar cálculos como más pesados que mejor pues hacer en este programa, ¿no? Empezando con las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, el curso se llama, entonces, Teoría de Números Algebraicos, de Números Algebraicos. Y entonces, naturalmente, lo que vamos a estudiar son los números algebraicos, ¿no? Entonces, este es el objeto principal de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es un número algebraico? Entonces, los números algebraicos son pues, los elementos de la cerradura algebraica de los números racionales, ¿no? Pero, pues, ¿qué quiere decir esto, no? Pues podemos decir que un número algebraico es algún número complejo, entonces es algebraico. Entonces, si este cumple alguna relación algebraica no trivial, ¿no? Es decir, si existe algún polinomio con coeficientes racionales que se anula en alfa, ¿no? Entonces, si a n alfa a la n, etcétera, más a1 alfa más a0 es igual a cero, donde, donde los coeficientes a son algunos números racionales, y pues digamos que a n no es nulo, ¿no? Pues en este caso, alfa es un número algebraico, ¿no? Y bueno, por supuesto, podemos siempre normalizar los coeficientes y asegurarnos pues, que el coeficiente mayor sea igual a uno en este caso, ¿no? Dividir todo por an, ¿no? Pero si podemos hacer esto de tal manera que los a y son enteros, y si el coeficiente mayor a n es igual a uno, es decir, que el polinomio es mónico y con coeficientes enteros,
Entonces se dice, en este caso, se dice que alfa es un entero algebraico. Es un entero algebraico. Y bueno, más adelante en el curso esta noción de enteros algebraicos va a ser muy importante y pues la vamos a explorar, ¿no? Pero pues para empezar, ¿no? Un pequeño ejemplo, un, un ejemplo solo para ver de qué se trata, ¿no? Entonces tomemos el número alfa, que es igual a uno más mm, la raíz de 5 entre 2. Para este número se puede ver que, si no me equivoco, el polinomio mínimo va a ser alfa al cuadrado menos alfa menos uno. Y pues este polinomio es mónico y con coeficientes enteros, entonces este número es lo que vamos a llamar un entero algebraico, ¿no? Bueno, este es un entero algebraico. Pues y más adelante vamos a ver muchísimos ejemplos particulares de números algebraicos y también de enteros algebraicos, ¿no? Pero pues obviamente ya que queremos estudiar los números algebraicos, pues como un número solo no es un objeto muy interesante y pues no está claro qué hacer con solo un número algebraico, ¿no? Entonces lo que se estudia en realidad son los campos de números. Entonces los campos de números son ciertos campos donde viven los números algebraicos. Entonces, ¿qué es un campo de números, no? Entonces, definición. Entonces, un campo de números, por la definición, va a ser nomás una extensión finita del campo de los números racionales, ¿no? Entonces, extensión finita, ¿no? Y finita, pues vamos a recordar que quiere decir que la dimensión de K como un espacio vectorial sobre Q es finita, ¿no? Entonces, este es un campo de números. Y bueno, tal vez algunos ejemplos para empezar. Entonces, un ejemplo, ¿no? Podemos tomar un número entero D, entonces D, un número entero, y este número digamos que es libre de cuadrados, libre de cuadrados. Y libre de cuadrados, por la definición, quiere decir que, pues que este número no es divisible para ningún cuadrado, bueno, salvo el cuadrado de más o menos uno, ¿no? Entonces, si D es un número libre de cuadrados, entonces podemos considerar el campo Q con la raíz cuadrada de D. Y este campo, pues, es la extensión más pequeña de Q que contiene a la raíz cuadrada de D, ¿no? Y sus elementos van a ser de la forma A más B por la raíz cuadrada de D, donde A y B son ciertos números racionales, ¿no? Y pues esta es una extensión de Q y pues es una extensión de grado 2, extensión cuadrática, porque pues visiblemente aquí uno y la raíz de D es una base de, de este campo sobre Q, ¿no? Bueno, este es un ejemplo y pues y otro ejemplo, así para empezar. Eh, bueno, vamos a ver primero un ejemplo genérico, ¿no? Un ejemplo genérico para entender cómo surgen los campos de números. Entonces sea f un polinomio con coeficientes racionales irreducible, ¿no?
irreducible. Entonces, en este caso podemos tomar el cociente del anillo de polinomios por el ideal generado por f, ¿no? Entonces, en este caso, este anillo cociente es un campo. Es un campo. Es un campo y naturalmente podemos verlo como una extensión de los racionales, ¿no? Entonces es un campo de números porque va a ser una extensión finita de Q y el grado de esta extensión precisamente es igual al grado, entonces, al grado de nuestro polinomio, ¿no? Y bueno, esto nomás es el anillo cociente del anillo de polinomios, pero también podemos ver este campo como algo un poquito más concreto, ¿no? Entonces, si alfa es una raíz compleja de f, ¿no? Es una raíz de f. Podemos considerar pues el siguiente homomorfismo de anillos. Tomamos el anillo de polinomios y pues a cada polinomio vamos a asociar el valor de este polinomio en alfa. Entonces, un homomorfismo, digamos, del anillo de polinomios a los números complejos. Y podemos ver fácilmente que la imagen de este homomorfismo va a ser precisamente Q alfa, la extensión generada por alfa, ¿no? Y pues si el núcleo de este homomorfismo va a ser precisamente el ideal generado por F. Entonces vamos a obtener un isomorfismo entre Qx cociente por F y Q alfa, ¿no? Entonces, este campo, que es nomás el anillo cociente por el ideal generado por F, es algo puramente algebraico, pues al final es isomorfo a la extensión Q alfa, que es la extensión generada por alfa, donde alfa es una raíz particular de F, ¿no? Pero, pues lo que está a la izquierda aquí es un objeto puramente algebraico y pues mm, a continuación no vamos a trabajar más con estas cosas que con las cosas que están a la derecha, ¿no? Pero sin embargo vamos a recordar que entonces un recordatorio, entonces toda extensión finita, finita de Q es de la forma Q alfa. O sea, toda extensión finita de Q puede ser generada solo por un elemento, ¿no? Y este es el contenido entonces, el teorema del elemento primitivo, ¿no? Del elemento primitivo. Pero bueno, toda extensión finita de Q es de esta forma. Y entonces, pues este ejemplo es un ejemplo genérico porque, pues si tomamos cualquier campo de números, este va a ser generado solo por un elemento. Tomamos el polinomio mínimo, ¿no? De este número alfa y podemos considerar, pues, este anillo cociente que va a ser isomorfo a este campo, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver es la descripción de cualquier campo de números posible, ¿no? Gracias precisamente al teorema del elemento primitivo, ¿no? Y pues para dar un ejemplo más interesante, un ejemplo particular de toda esta situación, podemos hacer lo siguiente. Entonces, como un polinomio irreducible, vamos a tomar los polinomios ciclotómicos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los polinomios ciclotómicos? Entonces,
por Zn. En este curso siempre vamos a denotar el número que es la exponencial de 2pi entre n. Pues este número es una de las raíces enésimas de la unidad, ¿no? Es una raíz enésima primitiva de la unidad, ¿no? El polinomio ciclotómico, entonces phi n, por la definición, es el polinomio que toma como sus raíces todas las raíces de la unidad enésimas primitivas. Entonces tomamos el producto sobre k entre 1 y n-1, tal que k es coprimo con n, x menos zn a la k. Y entonces primero se puede ver que este polinomio va a tener coeficientes enteros y además este polinomio va a ser irreducible. Entonces es irreducible. Y como consecuencia, ya sabemos que pues, este es un polinomio mónico irreducible y tiene como una raíz Zn, entonces este es el polinomio mínimo de Zn, ¿no? Este se llama entonces, el enésimo polinomio ciclotómico. Polinomio ciclotómico. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cómo se ven estos polinomios, ¿no? Pues phi 2 va a ser igual a x más 1, pues las raíces de orden 2 son más o menos 1, ¿no? Luego phi 3 es x al cuadrado más x más 1. Phi 4 es igual a x al cuadrado más 1. Phi 5 es igual a x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x ups, ah, más 1. El polinomio cicotómico sexto es igual a x al cuadrado menos x más 1. El séptimo, pues van a ser las potencias de x a la sexta, x a la quinta, etcétera, más x más 1. Y pues tal vez para terminar el octavo, polinomio cicotómico es x a la cuarta más 1, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes pueden luego revisar cuáles son las propiedades básicas de estos polinomios y cómo escribir el enésimo polinomio cicotómico para cualquier n, ¿no? Entonces, el enésimo campo ciclotómico, entonces por la definición es la extensión generada por la raíz de la unidad Zn. Entonces, Q con Zn, por la definición, es el enésimo campo ciclotómico. Pero por lo que yo acabo de decir, esta extensión es isomorfa al cociente Qx por el ideal generado por phi n, ¿no? Donde este es el polinomio cicotómico, ¿no? Y entonces, para los polinomios cicotómicos, pues está claro que el grado de este polinomio es, ¿cuál es el grado? La función phi de n. Phi de n, ¿no? Entonces, el grado de este polinomio phi n es, pues es phi n, ¿no? Entonces el grado del polinomio, el enésimo polinomio cicotómico es phi n. Este es el número precisamente bueno, digamos que este es son el número de los elementos coprimos con n o pues el orden de este grupo, ¿no?
Y entonces, ya que el grado de este polinomio es phi n, este es un polinomio reducible, pues sabemos que el grado de esta extensión, qzn sobre q, este es phi de n, ¿no? Y pues también una observación pues bastante sencilla que se tiene q mm, zm va a ser igual a qzn, pues casi nunca estos campos pueden coincidir, pero pues pueden coincidir en los casos como cuando coinciden por razones triviales, ¿no? Entonces, digamos que estos dos campos coinciden para m menor que n, y esto sucede si, solo si m es impar y n es igual a 2m, ¿no? Y bueno, esta propiedad de alguna manera también se refleja pues obviamente se refleja en igualdades de estos, de phi de n y phi de 2m, pues esto no es tan interesante, ¿no? Pero para los polinomios ciclotómicos sí pueden ver esto que, por ejemplo, ah, el polinomio ciclotómico phi 2m, en este caso va a coincidir con el polinomio phi m, pero evaluado en menos x, ¿no? Es como una manifestación de esta propiedad, pero en términos de los polinomios psicotómicos, ¿no? Pues, por ejemplo, el sexto polinomio psicotómico es el tercer polinomio psicotómico, pero evaluado en menos x, como se ve aquí, ¿no? Y bueno, esta es una propiedad general, ¿no? Y bueno, entonces estos son los campos ciclotómicos. Y pues más adelante vamos a hablar más de los campos ciclotómicos y va a ser un ejemplo muy importante para nuestro curso, ¿no? Bueno, entonces hemos definido qué es un campo de números y hemos dado prácticamente dos ejemplos, ¿no? Hay campos cuadráticos que vamos a obtener añadiendo una raíz cuadrada de algún número libre de cuadrados, ¿no? Este era el primer ejemplo. Y pues otro ejemplo particular eran los campos ciclotómicos, ¿no? Campos ciclotómicos. Y más adelante, pues los campos cuadráticos y ciclotómicos van a ser como fuentes importantes de ejemplos para nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a proceder y yo voy a definir quiénes son los anillos de números, ¿no? Anillos de números. Porque a nosotros nos interesa hacer la teoría de números y pues en los campos todos los elementos son invertibles y como hablar de propiedades aritméticas de campos, pues directamente no se puede, ¿no? Entonces, en lugar de los campos de números, nos van a interesar los objetos que vamos a llamar nosotros anillos de números. Entonces, por la definición, entonces un anillo de números, un anillo de números va a ser un anillo que está dentro de un campo de números, ¿no? Entonces tomamos una extensión finita de los racionales, tomamos un subanillo adentro y por la definición vamos a decir que este es un anillo de números. Y bueno, algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo se ven estos cuates, ¿no? Un ejemplo. Bueno, primero algunos ejemplos triviales, ¿no? Pues Z, pues es un subanillo de los racionales, ¿no? Pues obviamente va a ser un anillo de números según esta definición, ¿no? También podemos tomar otros ejemplos que están adentro de Q, pero pues ya no son tan triviales, ¿no? Podemos tomar el anillo Z con Z1 entre n, pues que por la definición son las fracciones A entre n, donde pues A es cualquier número entero, ¿no? Son las fracciones donde en el denominador está n, ¿no?
Y también podemos tomar un número primo P y tomar el anillo que se denota por Z sub P en paréntesis, ¿no? Y este anillo es el anillo que consiste en las fracciones A entre B, donde P no divide a B, ¿no? Donde P es un primo fijo, ¿no? Primo fijo. Entonces, estos dos anillos, ¿no? Entonces, Z, 1 entre N y ZP, esos también están adentro de Q, ¿no? Entonces, todos estos anillos son ejemplos en algún sentido triviales de anillos de números porque todos ya están adentro de los números racionales, ¿no? Pero, pues los últimos dos, estos son ejemplos particulares de localizaciones. Pues son localizaciones de los números enteros de Z. Y pues más adelante vamos a ver qué es esto y revisar qué propiedades tiene, porque la localización va a ser pues, una técnica muy importante de álgebra conmutativa que vamos a usar para estudiar los anillos de números, ¿no? Pues ejemplos más interesantes que ya no están adentro de Q. Un ejemplo, pues ya vimos los campos cuadráticos Q con la raíz de D y podemos tomar Z con la raíz de D, ¿no? Este va a ser un subanillo de este campo, ¿no? Entonces, ¿quién es este subanillo, no? Z con la raíz cuadrada de D consiste en los números A más B por la raíz de D, donde A y B son, son enteros, ¿no? Entonces, sí, pues es fácil ver que este de hecho es un subanillo ahí, ¿no? Y pues además podemos notar que este es un Z módulo, Z módulo libre de rango 2, porque como una base podemos tomar una base, podemos tomar uno y la raíz de D. Esta es una base sobre Z, ¿no? Es un grupo abeliano libre generado por estos dos elementos, ¿no? Bueno, ahora, si D es congruente a 1 módulo 4, podemos hacer algo más interesante, ¿no? Podemos tomar, podemos tomar el anillo más grande, que va a ser Z, y vamos a añadir a Z el número 1 más la raíz cuadrada de D, en todo esto entre 2, ¿no? Entonces, este es también va a ser un subanillo en Q con la raíz de D, y este va a contener y va a ser estrictamente más grande que el anillo Z con la raíz de D. Y pues una observación, una observación que el número uno más la raíz de D entre 2, entonces cumple la relación alfa al cuadrado menos alfa menos D menos uno entre 4 igual a cero, ¿no? Y pues ya que D es congruente a uno módulo 4 por nuestra hipótesis, pues esto quiere decir que este coeficiente va a ser un número entero, ¿no? Entonces, este número es un entero algebraico, ¿no? Un entero algebraico. Pues otro ejemplo, pues bien parecido, un ejemplo. Entonces, hemos definido los campos ciclotómicos QZN y adentro de QZN podemos tomar este subanillo, ¿no?
pues este es el subanillo generado por ZN, ¿no? Que pues digamos que entonces este es Z con ZN, va a consistir en, pues podemos tomar las expresiones de la forma A, K, ZN a la K, donde los AK son los números enteros. Y bueno, ustedes también pueden pensar qué base podemos tomar en este caso, porque este también es un Z módulo libre, Z módulo libre, y va a ser de rango phi de n, que es también el grado del enésimo campo psicotómico, ¿no? Bueno, en estos dos ejemplos, lo que nos salió, pues nos salieron Z módulos libres de rango finito, ¿no? Entonces, una definición. Esto va a ser una clase muy importante de anillos de números, entonces un anillo de números R es un orden si R es finitamente generado como un Z módulo, ¿no? Z módulo, bueno, como un grupo abeliano, ¿no? Es lo mismo, grupo abeliano. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? Entonces, notamos que una nota, pues K es un campo, una extensión finita de Q, y pues en una extensión finita, una extensión de Q, obviamente no hay elementos de torsión respecto a la adición, ¿no? Y entonces K ah, como grupo aditivo, como grupo aditivo no tiene torsión, no tiene torsión, y pues esto implica que pues ya que tenemos un Z módulo finitamente generado y sin torsión, esto quiere decir que es libre, ¿no? Entonces esto implica que R es un Z módulo libre de rango finito, de rango finito. Entonces, estos son los órdenes, ¿no? Y pues un ejemplo genérico, cómo surgen estos órdenes, un ejemplo. Entonces, bueno, ya mencionamos que pues, z con la raíz de d, entonces z 1 más la raíz de d entre 2, si d es congruente a 1 módulo 4, z, zn, estos todos son órdenes, son órdenes. Y bueno, un ejemplo de algo que no es un orden, un ejemplo, entonces, el mismo Q o no sé, ZP no son órdenes. Y este es para los que no conocen, es un buen ejercicio probar, pues que, por ejemplo, que los números racionales no es un grupo abeliano finitamente generado, ¿no? Bueno, este es un no ejemplo, digamos, ¿no? Y bueno, un ejemplo genérico de cómo obtener los órdenes. Entonces, sea f un polinomio
polinomio mónico, irreducible. Y en este caso, entonces, podemos tomar el cociente del año de polinomios con coeficientes enteros por el ideal generado por f, ¿no? En este caso, pues este va a ser un orden, de rango que es igual precisamente al grado de nuestro polinomio, ¿no? Y bueno, podemos ver este orden como un subanillo adentro de Qx cociente por f, y esta es una extensión del grado, que es el grado de f. Entonces, esta es la imagen que vamos a tener, ¿no? Y pues de la misma manera que aquí este campo era isomorfo a Q alfa, donde alfa es una raíz de f, pues esto va a ser lo que tenemos aquí, este anillo va a ser isomorfo a Z alfa, ¿no? Entonces tenemos pues esta situación, ¿no? Pero pues esta es la opción más obvia de cómo tomar un orden adentro de un campo de números, ¿no? Entonces, de hecho, para cualquier campo de números podemos escribirlo de esta manera, donde f va a ser un polinomio mónico irreducible y con coeficientes enteros. Y luego, pues, usando todo esto, podemos obtener un subanillo Z alfa dentro de nuestro campo de números, ¿no? Pero, pues, uno de los temas principales de este curso va a ser lo siguiente, que, pues, Z alfa, en algún sentido, pues, no es siempre uh, el mejor, orden en Q alfa, ¿no? Y bueno, ¿qué significa mejor? Vamos a explicar más adelante en el curso, ¿no? Pero pues el problema es que este anillo Z alfa a veces tiene propiedades malas aritméticas, y pues hay que pasar a anillos más grandes para, que cumpla con ciertas propiedades aritméticas buenas, ¿no? Y bueno, entonces esta era una revisión de qué es una revisión, unas definiciones, ¿no? Que es un campo de, números, y que es un anillo de números, ¿no? Que es por la definición nomás un subanillo de un campo de números, ¿no? Bueno, si todo esto, pues, son los primeros, algunos ejemplos, unos, pues, solo para empezar, ¿no? Y entonces a mí me gustaría proceder con el programa PariGP, porque pues yo creo que desde el inicio voy a tratar de incluir algunos ejemplos más computacionales, o pues enseñarles cómo experimentar con la computadora y obtener pues algunas conjeturas, o algunos como comprobar algunos resultados con ejemplos específicos, ¿no? A ver, aquí yo tengo pues Pari. Este es el programa, ¿no? Y pues solo les voy a enseñar algunas cosas que se pueden hacer aquí. ¿Se ve bien? Sí, Ajá. Entonces, pues algunas cosas, algunas funciones que tenemos en Pari, pues obviamente, pues la documentación completa, ¿no? Pueden ver en la página, ¿no? Del programa. Pero pues solo algunos ejemplos, ¿no? Pues, y aquí estábamos hablando de los números algebraicos. Hay una función interesante de Pari que es algdep, ¿no? Entonces, algdep es una función que busca dependencias algebraicas. Entonces, esta función toma como su entrada un número real, ¿no? Entonces, digamos, 1 más la raíz cuadrada de 3 entre 2, ¿no?
Y como la segunda entrada toma el grado de la relación algebraica que va a buscar, ¿no? Y en este caso, pues encontró que este número cumple la relación x al cuadrado menos x menos 3 es igual a cero, ¿no? Pero pues este número es, pues, es un número real para el programa, ¿no? O sea, este número se evalúa en esto, ¿no? Y pues podemos otra vez más tomar como entrada el resultado anterior del cálculo, ¿no? Y se encuentra esta relación, ¿no? O pues, por ejemplo, podemos ver si cumple, qué sucede con el número que es el número de Fibonacci número 101 entre el Fibonacci número 100. Fibonacci número 100, ¿no? Bueno, este es un número racional y lo vamos a convertir en un número real multiplicando por, pues, 1.0, ¿no? Nos salió esto, ¿no? Y bueno, algunos tal vez ya saben qué es, qué debe ser este número más o menos, pero pues si usamos la función que busca la dependencia algebraica, nos dice que pues este número misterioso, ¿no? Que es el cociente de dos números de Fibonacci, es en realidad x al cuadrado menos x menos 1, ¿no? Y pues tal vez de aquí ya se ve, ¿no? ¿Quién es este número en realidad, ¿no? Entonces, pues es un resultado bastante conocido, ¿no? ¿Cuál es el límite de... A ver dónde está. Bueno, tal vez aquí voy a apuntar, ¿no? Algunos ejemplos que hemos visto, ¿no? Entonces, unos ejemplos en pare, ¿no? Entonces, pues les vimos que es algdep, y pues como un ejemplo tomamos el resultado conocido que el límite de f, digamos n más 1 entre fn es 1 más la raíz de 5 entre 2. Porque, pues si tomamos 1 más la raíz de 5 entre 2, pues es precisamente esto, ¿no? Bueno, también podemos tomar más números algebraicos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3. Y pues este número, como más o menos sabemos, ¿no? De la teoría básica de campos, pues va a ser tiene grado 4, ¿no? Sobre los racionales, ¿no? Y pues esta función, de hecho, nos encuentra la relación que es x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 1. Bueno, otro ejemplo parecido, o sea, tomamos, por ejemplo, la raíz, una raíz séptima de la unidad, la exponencial de 2 pi i entre 7. Y pues la relación que se encuentra aquí es precisamente el séptimo polinomio psicotómico, ¿no? Y bueno, podemos hacer algo malo y tomar, por ejemplo, al dep del número pi, ¿no? Y tomar, pues, por ejemplo, una relación algebraica del quinto grado, ¿no? Y bueno, esta es la relación algebraica que encontramos, pues porque, pues como sabemos, pi no es un número algebraico, ¿no? El número pi. Pero lo que podemos hacer, podemos, por ejemplo, evaluar este polinomio que hemos obtenido, ¿no? Entonces, en lugar de x vamos a sustituir el número pi y pues se sale un número que está muy cerca de cero, ¿no? Entonces el algoritmo sí encuentra una relación algebraica que está muy cerca, ¿no? De ser exacta, pero pues obviamente nunca va a ser exacta porque pi es un número trascendente, ¿no? Bueno, entonces esto es sobre las relaciones algebraicas, ¿no? Pues otra cosa es cómo hacer cálculos con los campos de números, ¿no?
Pues como yo mencioné, entonces otra cosa importante, ¿no? Entonces cálculos en campos de números, ¿no? En campos de números. Pues como ya mencioné, los campos de números son de la forma Qx, el cociente por el ideal generado por f, ¿no? Entonces, en realidad, los elementos en campos de números son nomás polinomios módulo algún otro polinomio irreducible f, ¿no? Entonces, un elemento aquí es nomás un polinomio g considerado módulo el polinomio f que es irreducible, ¿no? Esto quiere decir que para hacer cálculos aquí, lo único que necesitamos saber es cómo manipular los restos módulo f, ¿no? Entonces, basta solo saber dividir los polinomios con resto por otros polinomios y pues un modo de hacer esos cálculos en pari para ver un elemento módulo otro, pues se escribe MOD, ¿no? Mod. Por ejemplo, eh, nos interesa un número uno más la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces vamos a escribir uno más x módulo el polinomio que define la raíz cuadrada de 2. Este polinomio va a ser x al cuadrado menos 2, ¿no? Menos 2, ¿no? Pues este elemento representa uno más la raíz de 2, ¿no? A ver, entonces un ejemplo, ¿no? El campo Q con la raíz de 2 al final es isomorfo a Qx cociente por x al cuadrado menos 2. Y aquí me gustaría tomar el elemento uno más la raíz cuadrada de 2 y bajo este isomorfismo, este elemento corresponde a uno más x módulo x al cuadrado menos 2, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si tomamos este número, digamos que este es u, me gustaría calcular todas las potencias de este número, ¿no? Entonces, para calcular las potencias, por ejemplo, yo voy a calcular las potencias hasta la décima potencia, ¿no? Entonces, digamos que las primeras 10 potencias que vamos a denotar por i cada una, u a la i, ¿no? Pues este es el resultado y el programa me dice que estos son los resultados de este cálculo, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el cuadrado de este número es 3 más 2 por la raíz cuadrada de 2, ¿no? El cubo es 7 más 5 por la raíz cuadrada de 2 y etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta notación MOD a veces puede como distraernos un poco y solo para que sea más legible, ¿no? El resultado, para olvidar, ¿no? Que se trata de los restos módulo x al cuadrado menos 2, hay una función que es lift, ¿no? Y esta función, pues, nomás va a levantar un resto módulo algo, pues a su representante, ¿no? Entonces, si aplicamos esta función a esta lista de las potencias, pues no salen esos polinomios, ¿no? Que teníamos, pero solo salvo esta información que son restos módulo x al cuadrado menos 2, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, los polinomios ciclotómicos que mencioné, para el enésimo polinomio ciclotómico pueden tomar uh, la función polciclo, ¿no? Pues, por ejemplo, este es el polinomio ciclotómico número 105. Y bueno, yo como no voy a pasar mucho tiempo explicando cómo funciona todo esto, porque pues yo creo que ustedes tienen que descargar el programa y tratar de pues leer algunos ejemplos y la documentación, ¿no? Pues, ¿qué más? Bueno, nos van a servir algunas funciones para los polinomios,
para ver si un polinomio es reducible. Podemos también ver estos cálculos en pari, ¿no? Por ejemplo, tomamos el polinomio psicotómico, algún polinomio psicotómico, pues obviamente este polinomio va a ser irreducible, ¿no? Este es el polinomio psicotómico número 12, ¿no? Digamos que este es f, y este es irreducible, ¿no? Y pues también nos van a interesar los polinomios módulo, reducidos módulo algún primo. Por ejemplo, podemos hacer esto para reducir este polinomio, perdón, módulo 2, ¿no? Y nos dice que este polinomio ya no es irreducible módulo 2, ¿no? Porque podemos factorizarlo, entonces f módulo 2, pues dice que es este polinomio al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más x más 1 al cuadrado es este polinomio, ¿no? Bueno, es fácil ver lo que sí es cierto, ¿no? Y pues más adelante nos va a interesar muchísimo tomar polinomios particulares y saber factorizar esos polinomios módulo diferentes primos, ¿no? Y pues aquí se ve un fenómeno bastante común, ¿no? Que si tomamos un polinomio irreducible con coeficientes enteros, que era este polinomio psicotómico, ¿no? Luego, este polinomio no va a ser siempre irreducible módulo diferentes primos, ¿no? Y en algunos casos pueden ser reducibles módulo cualquier primo, pero ser irreducibles como polinomios enteros, ¿no? Y bueno, de todo esto vamos a hablar más adelante porque pues al final esto es algo sumamente importante, ¿no? Para nuestra teoría general, ¿no? Cómo los polinomios se factorizan módulos diferentes primos, ¿no? Y pues estos cálculos son muy tediosos a mano. Bueno, aparte de ciertos ejemplos sencillitos con polinomios de grado 2 y 3, ¿no? Por esto yo desde el principio explico cómo funciona Pari, ¿no? Y pues qué hacer con esto, ¿no? Ah, ¿qué más? Bueno, cálculos en campos de números. Entonces luego polis irreducible para ver si un polinomio es irreducible. Y si un polinomio es reducible, entonces factor nos da los factores irreducibles. Entonces factor f nos da los factores irreducibles. Factores irreducibles, ¿no? Y pues tal vez para terminar con estos ejemplos de Pari, pues un ejemplo curioso que me gustaría dar. Entonces, sea P primo, y lo que propongo considerar entonces es la siguiente expresión, ¿no? Entonces consideremos el número G, que por la definición va a ser la siguiente suma. Tomamos las raíces de la unidad, uh, todas las raíces del pésimas de la unidad. Entonces, para acá, uh, entre 1 y p menos 1, digamos, tomamos suma, pero con coeficientes más o menos 1. Donde aquí yo voy a poner el símbolo de Legendre KP, donde pues un recordatorio, ¿no? KP, que es esto, ¿no? Es un número que es igual a más 1 si K es un cuadrado, módulo P, y es menos 1 si K no es un cuadrado módulo P, ¿no? Este es el símbolo de Legendre. Entonces, toda esta suma es un elemento
¿dónde va a estar, no? En Z, ZP, ¿no? Este es un anillo ciclotómico y pues estas sumas están ahí, ¿no? Y pues a priori no está tan claro quiénes son estos números, ¿no? Y lo que podemos hacer nosotros, pues vamos a hacer un experimento numérico, ¿no? Bueno, tal vez algunos de ustedes han visto este cálculo, ¿no? Y saben quién es este G, ¿no? Pero pues no es algo totalmente obvio, ¿no? Hay que pues saber algo, alguna teoría, ¿no? Para hacer cálculos, ¿no? Pero nosotros podemos hacer un experimento, ¿no? Entonces, yo voy a definir una función g de p, pues que vamos a tomar la suma para acá entre 1 y p menos 1, como escribimos, ¿no? Del símbolo de Legendre, que pues ahí en el programa se llama Kronecker, porque pues es una generalización del símbolo de Legendre, el símbolo de Kronecker, y por qué cosa lo multiplicamos, ¿no? Pues nos interesan las raíces de pésimas de unidad. Entonces, para trabajar con estas, pues como yo dije, hay que trabajar con los restos módulos, algún polinomio, ¿no? Pues vamos a tomar x a la k, módulo, el polinomio, el pésimo polinomio psicotómico, ¿no? Entonces, este es g de p, ¿no? Por ejemplo, g de 3 es esto, ¿no? G de 5 es esto. G de 7 esto. Y etcétera, ¿no? Y bueno, la observación es la siguiente, ¿no? Podemos considerar todos los primos, digamos entre 3 y 100, y pues imprimir este primo p y el valor de g de p, pero pues se volvió al cuadrado, ¿no? Bueno, es lo que nos salió. Esto no es muy legible. Pongamos aquí lift. Este es el resultado, ¿no? Entonces, el resultado es muy sencillo, ¿no? Y de aquí se puede entender quiénes son estos números, ¿no? Entonces, para 3 el cuadrado es -3, para 5 es 5, para 7 es -7, ¿no? Entonces, solo revisando, ¿no? Lo que nos salió aquí, ¿no? A ver, revisando esto, podemos ver que g al cuadrado es igual a -1 a la p menos 1 entre 2 multiplicado por p, ¿no? Y de hecho es una observación que hizo Gauss. Entonces, pues esta es una observación de Gauss. Y Gauss, de hecho, calculó que el mismo g, pues ya sabemos que es la raíz cuadrada de p, pero multiplicada pues por más o menos 1 más o menos i, pero el cálculo de Gauss dice de hecho que es la raíz de p si p es congruente a 1 módulo 4 y es i por la raíz de p si p es congruente a 3 módulo 4. Entonces es un ejemplo de pues, un experimento numérico en pari que nos llevó pues a este resultado bastante interesante, ¿no? Y pues a veces sí, haciendo como algunos ejercicios o cálculos, pues es útil ver ejemplos en el programa y luego usando estos ejemplos, pues hacer la conjetura y probarla, ¿no? O si ustedes ya tienen algún cálculo ya hecho a mano, pueden pues verificar si todo salió bien, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy pues la sesión de hoy era más como introductoria, ¿no? Entonces yo expliqué nomás de qué objetos vamos a estudiar y cómo usar el programa.
Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer la próxima vez, no? Entonces, la próxima sesión, la próxima sesión, vamos a, pues, la tarea para ustedes es bajar el programa y pues empezar a hacer cálculos en Pare, pero lo que vamos a hacer nosotros, pues vamos a hacer como las matemáticas. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, aplicaciones de anillos de números, de anillos de números, de números. Y tal vez antes de hablar de las aplicaciones, vamos a revisar un poquito de la teoría que es necesaria. Yo voy a recordar que son los dominios euclidianos, dominios euclidianos, euclidianos, quiénes son los dominios de ideales principales y quiénes son dominios de factorización única, ¿no? Pues esto es algo que normalmente se ve en un curso de álgebra, pero pues me gustaría nomás revisarlo, ¿no? Entonces, que cualquier dominio euclidiano es de ideales principales y cualquier dominio de ideales principales es un dominio de factorización única, ¿no? Y pues vamos a ver algunos ejemplos de factorizaciones únicas y vamos a ver cómo la factorización única nos ayuda a resolver problemas de la teoría de números, ¿no? Son algunos ejemplos pues conocidos, ¿no? En particular con los enteros de Gauss, ZI, y con los enteros de Eisenstein, Z3. Esos son ciertos anillos de números, ¿no? Este vive en Q con la raíz de -1, ¿no? Q con QI, ¿no? Y este vive en el campo psicotómico QZ3. Y también ustedes pueden ver que este campo es lo mismo que Q con la raíz de -3, ¿no? Estos campos coinciden, ¿no? Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplillos para motivar el estudio de los anillos de números, ¿no? Pues yo creo que es más o menos todo para hoy, ¿no? Y la próxima vez yo creo que ya vamos a empezar con cosas como más serias, ¿no? Con matemáticas serias. Y bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse y pues por cualquier pregunta o comentario o queja me pueden mandar un correo, ¿no? Y nos vemos el miércoles a las 9:30 pues para seguir con el curso. Bueno.